Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, qué pena con ustedes. Discúlpenme, tuve una falla técnica de intermitencia en el internet aquí en mi casa y me sacó del anterior en vivo. Si quieren, esperemos un momento mientras que la gente puede volver a retomar y ya iniciamos. Estábamos hablando del uso del tapabocas. Listo, ya estoy viendo que están volviendo como a retomar, que ya empiezan a conectarse. Entonces, voy a volver a iniciar. Lo que estábamos hablando son los protocolos que debemos seguir al momento de salir de casa. Lo principal es el uso del tapabocas. Estábamos hablando que el tapabocas debe utilizarse para que sea efectivo, eh, teniendo en cuenta que debe cubrir nariz, boca, más que hasta esta parte del mentón, de esta manera. Así debe quedar el tapabocas. ¿Cómo lo debemos hacer? Debemos utilizarlo siempre colocándolo de la parte de los sujetadores o los cauchos que utilicemos, sin tocar la parte de adelante, que esta es la parte que nos protege, y revisando que quede perfectamente puesto, que no se nos vaya a correr ni nada. Esta es la única forma en que es efectivo el uso de tapabocas. No debemos, mientras que lo estemos utilizando, tocar la parte de aquí adelante, puesto que es la parte que está expuesta al aire y es la que nos está protegiendo. Antes de utilizar el tapabocas y después de quitárnoslo, debemos realizar el lavado de manos por mínimo 20 segundos con agua y jabón, como según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo debemos retirarnos el tapabocas? De la misma manera, solamente utilizando los cauchos que están en la parte posterior y sin quitarlo. Es posible utilizar tapabocas de tela o desechables. Si son desechables, pues son de un único uso y deben desecharse inmediatamente después de que los utilicemos. Si son de tela, deben lavarse diariamente con agua y jabón, preferiblemente con agua caliente. ¿Cuándo se debe cambiar un tapabocas? Si está roto, si está visiblemente sucio. Eh, Básicamente sería como eso. Ah, no, también, si el tapabocas está húmedo, en algún momento debemos retirarlo porque esa humedad puede ser foco de bacterias y de infecciones, entonces debemos cambiarlo. Eh, Mientras que estemos fuera de la casa, podemos utilizar guantes o máscaras faciales de protección. No son necesarias, pero si ustedes quieren utilizarlas, pueden hacerlo. ¿Qué es lo importante? Que mientras que estén fuera de casa, eviten tocarse la cara, los ojos, la boca, la nariz, tener contacto de sus manos, así tengan los guantes, con estas zonas para evitar cualquier riesgo de contagio. Es importante que mientras que estén fuera de casa, evite transitar por donde haya demasiado flujo de personas, y si hay más personas con ustedes, deben procurar que haya un distanciamiento entre persona y persona de más o menos 2 metros. Es decir, en el momento que tengan que hacer la fila para entrar al supermercado, las filas en los bancos, deben guardar una distancia, 2 metros hacia el frente, 2 metros hacia atrás. Eh, si necesitan utilizar transporte público, procuren al máximo no realizarlo en horas pico, precisamente para que puedan manejar la distancia que acabamos de hablar, o preferiblemente utilicen el uso de bicicleta, o si es posible, eh, realicen la movilización caminando. Digamos que caminar y la bicicleta son los medios más seguros para utilizar.
¿Qué deben hacer cuando regresen a casa? Entonces, lo primero es quitarse el tapabocas de la manera que hablamos. Luego, deben lavarse las manos, abundante agua, jabón por mínimo 20 segundos. Recuerden que deben frotar las manos de esta manera y así, y todos los dedos con agua y jabón para que definitivamente sea efectivo el lavado de manos. Tienen que cambiarse la ropa, es decir, no pueden estar en su casa con la ropa con la que estuvieron en la calle. Deben cambiarse la ropa, esta ropa no la sacudan, deberán lavarla o disponerla en un lugar previo al lavado en ese momento para que no esté con otra ropa, no la deben combinar ni mezclar, digamos, con la ropa sucia que ya tenían predeterminada para lavar, sino procuren lavarla por aparte. Si lo pueden hacer con agua caliente, es mejor. De todas maneras, tienen que utilizar abundante agua y jabón. Luego de esto, lo que tienen que hacer es bañarse, tomar una ducha, para que definitivamente ustedes puedan garantizar que están completamente limpios de la exposición a la que estuvieron. Déjenme reviso acá un momento que no se me pase nada. Todos los elementos que estuvieron en contacto con el exterior deben lavarse o desinfectarse. Es decir, si ustedes salieron con el celular, eviten manipularlo cuando estén fuera de casa. Y si tuvieron que manipularlo o no, igual cuando lleguen a casa deben desinfectarlo. Para desinfectarlo pueden utilizar una solución con alcohol, pasan por todo el celular un pañito con alcohol y luego un pañito seco o una toallita absorbente seca para que no vayan a tener ningún problema. Las llaves, los talegos que traigan, todo, absolutamente todos los elementos que estuvieron en el exterior deben lavarlos o desinfectarlos si no es posible lavarlos con agua y jabón. ¿Qué debemos hacer si en algún momento presentan síntomas relacionados con el COVID? ¿Cuáles son los síntomas relacionados con el COVID? Fiebre superior a 37.5, tos, congestión nasal, puede presentarse en algunos casos dolores de cabeza, malestar general o desaliento, es decir, ganas de no hacer nada y secreciones nasales. Si en algún momento ustedes presentan alguno de estos síntomas, deben notificar a las líneas de atención, que para Bogotá es el 123, y para el resto del país les dejamos cuáles son las líneas acá en les dejamos el link aquí en este mismo Facebook Live para que lo puedan verificar. En caso de tener un caso positivo de COVID, deben reportarlo también a su EPS o con la línea 123 y seguir las indicaciones que les den. Si ustedes presentan alguno de estos casos y en este momento están trabajando o en el momento que regresen a trabajar presentan alguno de estos síntomas, deben comunicárselo a su empleador directamente, ya que es responsabilidad de todos contrarrestar el contagio por COVID-19. Entonces tenemos que ser muy responsables con nuestro autocuidado y con los síntomas que podamos presentar. Además, porque no solo tenemos que cuidarnos nosotros, también tenemos que cuidar de las personas que viven en nuestra casa, de nuestra familia, nuestros vecinos. Entonces eso es muy importante, estar pendientes de esta información. ¿Qué protocolos tenemos que tener en cuenta en nuestra casa, en nuestro hogar? Lo principal y lo que tenemos que hablar con nuestros hijos o con nuestra familia es el tema del lavado de manos. Mínimo cada 3 horas tenemos que estarnos lavando las manos. O sea, si ustedes no están haciendo nada, si están completamente quietos en casa, igual hay que estarse lavando las manos mínimo cada 3 horas. ¿En qué otros momentos tienen que lavarse las manos? Sí o sí. Antes y después de entrar al baño, es, digamos que súper importante. En el momento que reciben alguna encomienda, algún domicilio, salen a la calle, inclusive si esa salida significa
salir a sacar la basura, cuando regresen deben lavarse las manos. Si tienen alguna mascota, en el momento que sacan a su mascota y tienen contacto al recoger sus desechos, o si están consintiendo a su mascota, también tienen que lavarse las manos. Es súper importante que antes de que vayan a manipular algún alimento, realicen un buen lavado de manos, y posterior pues también. Digamos que esta es una regla vital que tenemos que implementar siempre en nuestro diario de vivir. Es ahora, digamos que es una de esas reglas que en este momento no pueden faltar. Tenemos que ser muy responsables con esto y también inculcarlo a nuestras familias. Tenemos, ¿qué otra cosa debemos hacer en el cuidado de nuestra casa? Tenemos que aumentar la frecuencia de la limpieza y la desinfección del hogar, es decir, deberíamos casi que todos los días estar limpiando todas las superficies con las que podamos tener contacto, como son las barandas, las manijas de las puertas, las superficies donde colocamos los objetos. ¿Cómo las debemos lavar? En lo posible con agua y jabón, y luego pasar una solución desinfectante que puede ser una mezcla de hipoclorito de sodio o cloro, como el que ustedes consiguen normalmente en los almacenes. La proporción es 5 cucharadas por 1/3 de 5 cucharadas de cloro por 1 galón de agua. Con esta medida ustedes se aseguran que tienen una solución desinfectante. Es importante que no vayan a mezclar el cloro con ningún otro limpiador, es decir, cloro con amoníaco, cloro con alcohol, no, ninguna de estas recomendaciones es adecuada. Entonces, si vamos a utilizar el cloro, pues utilizamos solamente el cloro con las proporciones indicadas, o si van a utilizar el alcohol, utilizan solamente el alcohol. ¿Cómo es importante realizar la limpieza de las superficies? En movimiento de zigzag, procurando que no vayan a pasar 2 veces por el mismo lugar. Una vez terminemos de limpiar la superficie, lo que tenemos que hacer es lavar con agua y jabón el pañito húmedo que estamos utilizando, y volver a iniciar el procedimiento en las otras superficies. Necesitamos tener como despejado en nuestra casa, o evitar más bien el almacenamiento de superficies o de cosas que puedan albergar el virus, como cajas, plástico, de pronto acumulación de basuras. Es importante que estemos pendientes de sacar las basuras en el momento, digamos que en los horarios que están establecidos. Todos los paquetes que ustedes ingresen al hogar deben lavarlos o desinfectarlos, es decir, cuando regresen del supermercado tienen que colocar estos paquetes y colocarles la solución desinfectante. Al finalizar al finalizar el aseo de la casa, ustedes deben lavar todo lo que hayan utilizado. Los traperos, las toallas, las valletillas que se hayan utilizado, todo deben lavarlo. Si es posible, pueden lavarlo con agua caliente. Durante el día es importante que mantengan una buena ventilación del hogar, especialmente en los lugares donde hay más de una persona, es decir, el comedor, la sala, la cocina. Si podemos, en estos espacios, también tratemos de mantener el distanciamiento de mínimo 2 metros, o mínimo 1 metro de distancia. Ok, listo. Digamos que estas son como las disposiciones generales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando salgan de su hogar y cuando regresen a su casa. Perdón, me faltan las de regresar a casa. Cuando ustedes regresen a casa, ¿qué deben hacer? Deben quitarse los zapatos, deben cambiarse la ropa, esa ropa la deben lavar, deben tomar un baño, lavarse las manos, y digamos que con esto ya estarían bien. Ahora, si deben regresar a trabajar, ¿qué es lo que deben hacer?
Es importante tener en cuenta que durante toda la jornada laboral tienen que hacer uso del tapabocas. El tapabocas que ustedes utilicen para movilizarse de un lugar a otro no puede ser el mismo con el que ustedes estén durante la jornada laboral. Listo, para que lo tengan súper en cuenta. En lo posible, tienen que realizar un cambio de ropa, es decir, la ropa con la que se transportaron tampoco puede ser la misma con la que ustedes estén en su jornada laboral, entonces para esto tendrían que tener el uso de su dotación o una muda de ropa diferente. Esta muda de ropa, tan pronto terminen la jornada laboral, deben guardarla en una bolsa y cuando lleguen a casa deben lavarla. Es decir, toda la ropa que utilicemos en este momento, mientras que dure esta crisis, no podemos utilizarla sino una sola vez e inmediatamente después realizar el lavado. Todas estas son medidas en pro de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19. Cuando estemos realizando el aseo en las casas donde prestamos nuestro servicio, debemos utilizar siempre uso de guantes. Así ustedes tengan guantes, todo el día deben estar deben estarse lavando las manos o utilizando alcohol para desinfectarse. Aunque el alcohol es válido para realizar desinfección de las manos, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que en lo posible tratemos de estarnos lavando las manos con agua y jabón. El uso del tapabocas y lavarse las manos, digamos que son las principales herramientas para combatir un posible riesgo de contagio por COVID-19. También los zapatos que estamos utilizando, tratemos que los zapatos que tengamos para realizar las actividades laborales sean diferentes a los que utilizamos en los desplazamientos y, por supuesto, sean diferentes a los que utilizamos cuando estamos dentro de nuestra casa. Los guantes que utilicemos durante las tareas de aseo en el hogar no deben ser nunca los mismos con los que van a cocinar o van a lavar, por ejemplo, la loza. No deben ser los mismos, deben cambiar. Deben tener unos guantes específicos, por ejemplo, para lavar el baño. Esos deben ser unos guantes especiales que utilicen para ese momento y otros guantes diferentes, por ejemplo, si utilizan ¿para qué? Para tareas como lavar la loza o como para cocinar, deben ser completamente diferentes. Una vez terminen de hacer cada tarea o cada labor, es decir, terminaron de lavar, se deben lavar las manos. Terminaron de limpiar el baño, se deben lavar las manos. Terminaron de limpiar los pisos, se deben lavar las manos. Todo el tiempo tenemos que implementar el lavado de manos. Déjenme revisar si se me queda algo pendiente con respecto a esto. Mientras que tengamos que laborar durante la emergencia que se está viviendo en este momento, que en realidad no sabemos cuándo va a terminar, es importante que estemos muy pendientes de nuestro estado de salud y de nuestra alimentación. Tenemos que cuidar el nivel de nuestras defensas. Por eso es bueno que nos alimentemos bien y que tratemos de consumir frutas y verduras en nuestra alimentación y estemos muy pendientes de cualquier síntoma que no sea usual en nosotros. Es decir, jamás me duele la cabeza y me está doliendo la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Poner atención a ver si es algo que es del momento o es una situación que empieza a repetirse. También las personas que ya estén trabajando, que deban regresar a trabajar, muy seguramente sus empleadores van a empezar a hacer un control o un seguimiento de su salud y de síntomas relacionados con COVID. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque son las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud. Entonces es muy posible que les pregunten si han tenido tos, si han tenido fiebre, que les tomen la temperatura, si han tenido secreciones nasales y todo esto se va a ir registrando en una plantilla. Todo esto son medidas que el ministerio está solicitando para poder ver la evolución de, digamos que el nivel de casos de contagio. Otra cosa
es importante es que ustedes evalúen si son población vulnerable para poder regresar a trabajar. ¿Cuál es la población que el gobierno y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es población vulnerable frente a un posible contagio de COVID? Personas que tengan enfermedades de base como diabetes, obesidad, hipertensión, personas que sean mayores de 65 años, son personas que están consideradas dentro de población vulnerable. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, quisieran que ahondáramos en algo puntual. Yo veo acá unos comentarios, pero acá Dellita nos pregunta, yo tengo que empezar a trabajar el lunes, tengo un overol impermeable debajo del overol, llevo el uniforme de trabajo para llegar y quitarme solo el overol. Y los zapatos tengo que cambiármelos. La sugerencia sí es que tengas unos zapatos diferentes para los traslados y unos zapatos diferentes mientras que estás en tu lugar de trabajo. Y si cuando estés en tu casa también debes estar con otros zapatos. ¿Cuál es la idea? Tratar de no tener, eso lo llaman los médicos como contaminación cruzada, y es decir, cosas que pudieron contagiarse o que pudieron infectarse estando en el exterior, que pudieron estar cercanos más bien a una fuente de contaminación, que no lleves esa fuente de contaminación a los lugares donde vas a estar. Entonces, lo que deberíamos seguir en ese orden de ideas es que te pones unos zapatos y guardas otros zapatos en tu maletín o en tu morral para que cuando llegues a tu lugar de trabajo hagas cambio de los zapatos. Igual, a los zapatos cuando llegues tienes que ponerles la solución desinfectante y los dejas ahí un rato para que te los puedas poner nuevamente cuando tengas que salir de trabajar. ¿Cuándo podemos regresar? Eh, La semana pasada, en alguna de las comunicaciones que hizo el presidente, dijo que las empleadas iban a poder trabajar a partir del 1 de junio. Sin embargo, hoy estaban hablando, salió una noticia, hay una noticia en desarrollo que dice que en algunas ciudades que tienen unos índices de contagio más altos, muy seguramente ese día laboral va a empezar ese día va a ser después del 15. De todas maneras, es una noticia que es en desarrollo, estamos súper pendientes a ver cuál es el decreto o la resolución que saca la presidencia para ver cuándo es que definitivamente pueden volver a trabajar. Las ciudades que tenemos entendido que tienen tasas de contagio más altas, en el momento son Bogotá y Barranquilla. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la posibilidad que se abre es que sea a partir del 15. De todas maneras, estamos súper pendientes y si tenemos una información diferente, lo estaremos comunicando. Bajo estas condiciones, mis jefes me pueden emplear nuevamente o ya es decisión de ellos. Según lo que acabamos de decir, va a depender de la resolución que salga. Es decir, si estás en Bogotá o en Barranquilla o en algunas de las ciudades que tienen altos niveles de contagio, nos toca esperar porque son las alcaldías las que van a decidir si podemos regresar a trabajar o no. Digamos que la presidencia ya dejó eh, la categoría del servicio doméstico a partir del 1, pero son las alcaldías las que van a decir puntualmente en qué ciudades pueden empezar a laborar o no, ya que lo que prima pues es digamos que el beneficio a la salud. Yo, Carmen, yo soy hipertensa y aparte de eso tengo problemas de obesidad, no puedo empezar a trabajar todavía. Según las enfermedades de base que dices, estás considerada como población vulnerable. Además, a eso tocaría tener en cuenta cuál es la edad que tienes. La recomendación sería que no regresaras a trabajar todavía, ya que lo más importante es que te cuides tu salud.
Dice Yanides Julio. Hola, buenas tardes. Pregunto, en mi caso que trabajo 3 días a la semana y me mandaron sueldo no remunerado, si es legal, supongo que estás hablando que te mandaron a una licencia no remunerada. Las licencias remuneradas son una herramienta que existe hace mucho tiempo y en este momento se está implementando en los casos en los que no puedes regresar a trabajar. Algunos empleadores pueden utilizar el tema de la licencia no remunerada. Lo importante de la licencia no remunerada es que te van a seguir pagando los aportes a seguridad social, que digamos que es algo por lo que debemos estar muy pendientes, ya que no es un buen momento para quedarnos sin la protección que nos ofrece la seguridad social. Ángela nos pregunta si hay una fecha específica para regresar a trabajar. Según lo que acabamos de hablar, Ángela, estamos pendientes. El gobierno ya dijo que a partir del 1 de junio, pero depende de los casos de contagio puntualmente de cada ciudad. Bogotá y Barranquilla en este momento no, por la tasa de contagio que tienen en este momento, es muy posible que no puedan regresar al 1, sino después del 15. Igual es una noticia en desarrollo, todavía no ha salido el decreto puntual o la resolución puntual donde podamos ver esta información, son las noticias que han venido saliendo o lo que ha venido diciendo el presidente últimamente. En el momento que tengamos el decreto o la resolución, les estaremos informando y les estaremos dando la fecha puntual. Ok, Sandra Spitia nos dice, buenas tardes, quiero preguntar, ¿nos van a pagar la prima o ya no? Según las declaraciones del presidente, la prima sí se debe pagar y lo que estamos pendientes es de ver qué herramientas va a dar el gobierno a los empleadores para que puedan llegar a una conciliación con sus trabajadores para realizar el pago de la prima, ya que estaban hablando si se puede hacer en plazos, en cuotas, pero es una discusión que no se ha finalizado. Lo único que sí dijo el gobierno es que sí se debe pagar la prima. Esa es la información que tenemos por el momento. Gladys Muñoz nos dice, qué bueno que estén pendientes de nosotros, gracias. Gladys, muchísimas gracias por este comentario. La verdad es que lo que tratamos de hacer es brindarles la información de primera mano para que ustedes estén informadas y pues puedan, digamos que, tener herramientas para poder realizar muy bien sus labores. Um, pueden, Diana nos dice, ¿pueden cancelar el contrato en este momento? ¿Es legal? Diana, un contrato, dependiendo de la naturaleza del contrato, se puede cancelar en cualquier momento. Lo que hay que tener en cuenta es qué pasa si se cancela el contrato. Si tú tienes un contrato a término fijo, por ejemplo, que se venciera el día de hoy, no pasa nada y es completamente legal que se termine el contrato porque así estaba pactado desde un principio. Si tienes un contrato a término indefinido y te lo cancelan el día de hoy, te despiden, lo pueden hacer, pero sin embargo deben pagarte una indemnización, ya que si es por causa de el COVID-19, la pandemia que estamos viendo en este momento, el Ministerio de Trabajo ha dicho que esta no es una causal de despido. Por lo tanto, aunque se puede realizar, tendrían que pagarte una indemnización acorde al tiempo que hayas trabajado. Nos pregunta acá Andrea que le tienen que, el contrato se lo van a suspender definitivamente. Lo mismo que acabo de decir, o sea, los contratos sí se pueden cancelar en cualquier momento de una relación laboral. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es el tipo de contrato que tienes para ver si tendrían que indemnizarte. Tendrían que indemnizarte si tienes un contrato fijo que no está por vencerse, sino que estaba, por ejemplo, para vencerse el otro año. Digamos, empezaste a trabajar ayer y va por un año, es decir, que se terminaría hasta el 2021 y te lo cancelan en un mes. Ahí tendrían que revisar puntualmente, tendría una indemnización. Si tienes un contrato indefinido y la terminación del contrato es sin justa causa, también tienen que indemnizarte.
Sandra Espitia, gracias, qué bueno que seamos importantes para ustedes. Es una buena estrategia. Sandra, lo hacemos con muchísimo gusto y la verdad es que la razón de ser de Simplifica es ayudar en la formalización de las empleadas del hogar para que sean un sector que sea realmente visible. Y sabemos que al formalizar a las empleadas también estamos construyendo país. Ustedes tienen empiezan a adquirir unos beneficios y unos derechos, a reconocerles unos derechos que ya tienen por hacer parte de la población laboral del país. Soraya Rodríguez nos dice, yo soy niñera al cuidado de unos bebés, trabajo de lunes a viernes, ¿cuáles deben ser los protocolos? Los protocolos deben ser los mismos, Soraya. Tú primero tienes que estar todo el tiempo con tu tapabocas, tienes que estar pendiente que el tapabocas lo cambies diariamente, no esté roto, no esté húmedo, no esté sucio, y que no tengas contacto con la parte superior del tapabocas. Cuando tienes que tener cuidado, cuando alces a los niños o tengas contacto con ellos, que no te vayan a tocar tampoco el tapabocas. En el momento que el tapabocas tú o alguno de los niños lo toque, deben lavarse las manos con abundante agua y abundante jabón. Es importante que hables con los papás de los niños a los que cuidas para que ellos también sean conscientes que deben estar propiciando el lavado de manos. No sé si los niños ya puedan ir a lavarse las manos ellos solitos, entonces para que lo puedan hacer mínimo cada 3 horas. Con ellos toca especificar mucho que los juguetes, que las superficies donde estén gateando, los pisos, todo lo que tengan contacto esté muy limpio, y para que revises cuáles son las soluciones desinfectantes que se deben utilizar. Listo, digamos que eso es como lo principal. Siempre uso de tapabocas. Si necesitas el uso de guantes, pues también es importante, y que los estés lavando con abundante agua y jabón. Bueno, la verdad creo que ya no veo más preguntas al respecto. De todas maneras, si tienen alguna duda al respecto de los protocolos que deben seguir en su casa o los que deben seguir cuando regresen a laboral, o las personas que ya estén laborando, pueden solicitarnos la información aquí en los comentarios, y nosotros les estaremos dejando en respuesta el link para que puedan descargar los protocolos que hemos venido recopilando. Y listo, para que ustedes puedan, digamos que tener más tranquilidad. Lo que sí queremos hacer un llamado, una recomendación desde Simplifica, es a tener conciencia del autocuidado. Lo más importante en este momento es que nosotros estemos pendientes del cuidado que podemos tener. Siempre lavado de manos, siempre tapabocas, y estar muy pendientes e informados de todo lo que el gobierno nos está diciendo, y las medidas de prevención que se sacan para mitigar el contagio. También es importante que ayudemos a difundir este mensaje a las personas con las que vivimos y en la comunidad en la que estamos. Recuerden que en este momento lo más importante es cuidar a los demás también para cuidarnos a nosotros mismos. Esa, digamos que es la recomendación que queremos hacer. Por favor, implementen el lavado de manos lo más seguido posible, máximo cada 3 horas, y cuando toquen cualquier cosa o tengan contacto con el exterior, y siempre que salgan de casa traten de utilizar el tapabocas. El tapabocas no es necesario que lo utilicen en sus hogares o mientras que estén con su familia, siempre y cuando no presenten ningún síntoma relacionado con COVID. Si tienen en casa o ustedes alguna persona o ustedes tienen un síntoma de COVID, deben utilizar todo el tiempo el tapabocas, inclusive si están en su casa. En el protocolo que les vamos a dejar, también hay una sección para que ustedes sepan cuáles son los cuidados que deben tener en caso tal de que en casa tengan una persona contagiada de COVID-19, porque igual hay unos usos y un manejo que deben darle especial. Por ejemplo, si hay una persona con COVID-19 en el hogar, esa persona tiene que estar aislada, preferiblemente en un cuarto para ellos solo, para proteger al resto de la familia del contagio. Una sola persona es la que debe tener contacto, es decir, llevarle la comida, llevarle los medicamentos, los vasos de agua, con la persona que está enferma, y siempre con el uso de tapabocas y guantes. La persona que está enferma siempre debe tener tapabocas
y obviamente con los cuidados que ya estuvimos hablando, que no esté roto, que no esté sucio, que no esté húmedo. Eh, los utensilios que utilicemos con la persona que está enferma tienen que ser exclusivos para esa persona, es decir, los cubiertos, los platos, los tenedores, los vasos, podríamos marcarlos para que no se vayan a confundir con los del resto de la familia y tratemos al máximo de que estos utensilios cada vez que se usen sean lavados preferiblemente con agua caliente y después de su uso, es decir, no recoger la loza y dejarla ahí en la cocina 1 o 2 horas, mientras que esperamos a que haya más loza para lavar, no, una vez los recojamos, tenemos que lavarlos y procurar que todo esté limpio. Si hay una persona que está enferma o con posibilidades de estar contagiado por COVID, debemos extremar las medidas de limpieza, es decir, limpiar y desinfectar todo más seguido. La ropa de cama de esta persona debe también lavarse seguido, cambiarse las toallas, preferiblemente todos los días, y no mezclar su ropa, su pijama, sus toallas, las cosas con las que tenga contacto con la ropa del resto de la familia, así como no sacudir la ropa, así que hacemos normalmente cuando vamos a lavar, no sacudirla, pues para evitar que el virus pueda viajar en caso de que esté, digamos que, en alguna de esas cosas. Bueno, les agradezco muchísimo el haberse conectado y el interés que les genera este tema. Les agradecemos que quieran estar informados y pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, les estamos dando respuesta por este mismo medio. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego.